Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y hoy conoceremos un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina. Como sabemos, queridos amigos, al Padre Pío le hicieron muchas investigaciones a lo largo de su vida. Hoy vamos a conocer una de ellas. Se realizó el 15 de junio de 1921 a las 17 horas. Ante mí, el abajo firmante visitador apostólico se ha presentado, llamado en el convento de los menores capuchinos, el reverendo Padre Pío de Pietrelcina, quien tocando los santísimos evangelios ha prestado el juramento de decir la verdad. Declara y responde como sigue. ¿Cuál es su nombre y sus datos generales? Me llamo Padre Pío de Pietrelcina. En el siglo, Francesco Forione, hijo de Horacio, de 34 años cumplidos. Me encuentro en este convento desde septiembre de 1916. ¿Nos puede narrar su vida? Entré en el noviciado de Morcone, provincia de Benevento, en el 1902 o 1903, en enero. El año siguiente hice mi profesión simple y en su momento, regularmente, mi profesión solemne. Del noviciado pasé a San Eliá en Pianice, provincia de Campobasso, para hacer los estudios de literatura. Exceptuados unos pocos meses en San Marco a la Cátola, hice después todos los estudios filosóficos durante alrededor de 3 años en el mismo convento de San Eliá. Los estudios teológicos en Serra Capriola, provincia de Foggia, y en Montefusco durante 4 años. Fui ordenado sacerdote en 1910 durante el curso teológico, 2º año cumplido o 3º cumplido, que me parece más. En esos tiempos estuve varias veces en casa por motivos de salud, fiebres de malaria y más tarde broncoalveolitis. Estuve unos pocos meses en Foggia en 1916 y después vine a San Giovanni, donde me encuentro hasta ahora. En cuanto al servicio militar, estuve alistado pocos días, de nuevo por motivos de salud, ya que a menudo me mandaban para la convalencia, hasta que, desde 1915, en que me habían llamado, fui licenciado definitivamente en el marzo anterior al armisticio. Los pocos días del servicio militar los pasé en Nápoles, curándome en el hospital. Las convalecencias en este convento de San Giovanni Rotondo. Le preguntan, ¿cuándo fue habilitado al ministerio de las confesiones y la predicación? Predicar no he predicado nunca. Para las confesiones, para algún caso que se produjese en mi patria, fui habilitado desde la ordenación sacerdotal, alrededor de 1911. Aquí tuve la facultad del ordinario hace unos 3 años. En Foggia no confesaba porque, por motivo de salud, ni siquiera había pedido la facultad. ¿Qué dice de las circunstancias aparentemente extraordinarias sucedidas alrededor de su persona, por ejemplo en Foggia? El Padre Pío responde lo siguiente. Hasta alrededor de 1912 oía ruidos que en Foggia comenzaron a ser también advertidos por otros que venían a mí, enfermo, para oír de qué se trataba. Se me presentaban sugestiones malas en figuras externas, unas veces humanas, otras de bestias. Desde hace años, ni ruidos ni sugestiones se repiten. Le preguntan al Padre Pío si además de los hechos mencionados le han sucedido otros de aparente naturaleza mística. Y él responde, sí, apariciones, estando en vigilia de Nuestro Señor, de la Virgen y de San Francisco. ¿Desde cuándo comenzaron los hechos de esta índole? Desde alrededor de 1911 a 1912. Cesadas las sugestiones de aparente índole diabólica, si continuaron y continúan las llamadas apariciones,
sí continúan, aunque más raramente. ¿Las apariciones eran mudas o de ellas proceden avisos, exhortaciones, etc.? El Padre Pío responde: sí, recibí exhortaciones con respecto a mí mismo y también reproches, todo sobre la vida espiritual, lo mismo en relación con otros. Le dicen: narre detalladamente sobre los llamados estigmas. El Padre Pío responde lo siguiente: el 20 de septiembre de 1918, después de la celebración de la misa, deteniéndome a hacer la debida acción de gracias en el coro, de repente fui agarrado por un fuerte temor. Después vino la calma, y vi a nuestro Señor con la actitud de quien está en la cruz, pero no me ha impresionado si tenía la cruz, lamentándose de la mala correspondencia de los hombres, especialmente de los consagrados a Él y por Él más favorecidos. En esto se manifestaba que sufría y que desea asociar más almas a su pasión. Me invitaba a compenetrarme con sus dolores y a meditarlos, y a la vez a ocuparme de la salud de los hermanos. Después de esto, me sentí lleno de compasión por los dolores y le preguntaba qué podía hacer. Oí esta voz: te asocio a mi pasión. Y después de esto, desaparecida la visión, he entrado en mí mismo, me he dado razón y he visto estos signos aquí, de los que gotea sangre. Antes no tenía nada. Preguntan: sí, ¿y cómo otros se dieron cuenta y cuándo? El Padre Pío responde: nadie me hizo una pregunta directa, aparte del director, el Padre Benedetto de San Marcos in Lamis. No estaba aquí, quizá lo supo, me escribió y a continuación apareció aquí. ¿Qué les ha hecho a estas llagas desde que han aparecido? El Padre Pío responde: he buscado ponerme guantes. Al principio, para parar la sangre, usé de tanto en tanto la tintura de yodo, pero un médico me dijo que no la usase más porque podría irritar más todavía. Me hicieron usar un poco de vaselina cuando aparecía costras en las llagas. La usé varias veces, pero desde hace tiempo ya no la uso. Hará ya casi 2 años que ya no utilizo nada. Se suspende brevemente la sesión. Tales cosas leídas y aceptadas, el Padre Pío fue despedido con el juramento de silencio reservando, que prestó tocando los santísimos evangelios, y como confirmación de todo lo precedente, se firma Padre Pío de Pietrelcina, capuchino, y el visitador apostólico, Fray Rafael. Luego de 2 horas, se produce la segunda declaración del Padre Pío de Pietrelcina, a las 19 horas del 15 de junio de 1921. Después de alrededor de 1 hora se recomienza la sesión como antes, y el Padre Pío nuevamente presta el juramento de la verdad, tocando los santísimos evangelios. Le preguntan si tiene algo que modificar de las respuestas del precedente interrogatorio. El Padre Pío dice no. En este momento, el visitador va a la celda y no encuentra ni medicinas ni nada similar digno de ser anotado. Le preguntan: ¿qué dice del perfume que se difunde de sus estigmas? El Padre Pío dice lo siguiente: a esta pregunta no sé qué responder. También lo he oído yo decir a personas que han venido a besarme la mano. Por mi parte no lo sé, no sé distinguir. En la celda no tengo más que jabón. ¿Qué efecto siente de estos estigmas? El Padre Pío dice: dolor, siempre, especialmente en algunos días cuando emiten sangre. El dolor es más o menos agudo y en algunos momentos no lo puedo soportar. ¿Qué dice usted de la temperatura que alguna vez ha llegado a 48 grados en su cuerpo?
El Padre Pío responde: es verdad, y esto sucede cuando me encuentro mal. ¿De qué mal quiere hablar? Creo que sea más un mal moral que físico. ¿Qué efectos experimenta? ¿Qué siente? Y el Padre Pío responde: afectos internos, la consideración, alguna representación del Señor, como en un horno, manteniendo siempre la conciencia. Le preguntan si ha utilizado para usted mismo ácido fénico, diluido o puro. Y el Padre responde: no, fuera de los casos en los que lo haya utilizado para esterilización cuando me ponían inyecciones. ¿Si ha pedido alguna vez ácido fénico a personas extrañas al convento? Y responde: recuerdo haberlo pedido para uso de la comunidad, más bien del colegio del que soy director, cuando no se encontraba en el convento. Si a esa petición la ha hecho de modo que permaneciese secreta a los mismos hermanos. Y el Padre responde: no, tanto más porque en el pasado estaba casi solo con el Padre Guardián. Si acaso sería con la finalidad de evitar que las personas que debían traerlo supiesen que se trataba de medicamentos pedidos sin la receta del médico. Le preguntan si ha pedido alguna vez en el pasado Veratrina y con qué finalidad. Y él responde: sí lo recuerdo muy bien, la pedí, sin conocer ni siquiera su efecto, porque el Padre Ignacio, secretario del convento, una vez me dio una pequeña cantidad de ese polvo para ponerlo en el tabaco, y entonces la busqué más que nada para una recreación, para ofrecer a los hermanos tabaco, que con una pequeña dosis de este polvo excita enseguida a estornudar. Tales cosas, leídas y aceptadas, el Padre Pío fue despedido con el juramento de silencio servando, que prestó tocando los santísimos evangelios, y como confirmación de todo lo precedente, se firma: Padre Pío de Pietrelcina. Luego de la firma del Padre Pío, lo hace también el visitador apostólico, Fray Rafael. Queridos amigos, este es un documento muy importante. Es un documento en el que el Padre Pío, por obediencia, responde muchas preguntas. Y hay una a la que volvemos a recalcar, que es lo que él sintió ese 20 de septiembre de 1918, cuando estaba en el coro alto, mirando y orando ante el crucifijo. Él oía la voz que le decía: te asocio a mi pasión. Y es la misma pregunta que en este momento nos está haciendo el Padre Pío a todos los que estamos escuchando este audio. Te asocio a mi pasión. Jesús nos pide que nos asociemos a su pasión. ¿Pero cómo? Recuerden que el Padre Pío decía que Jesús se encuentra en el hermano abandonado y que Jesús se encuentra 2 veces en el enfermo abandonado. Ahí nos vamos a asociar a la pasión de Jesús. Cuando abramos nuestro corazón, que nos despojemos de todos los prejuicios que tengamos y de nuestro corazón derrame misericordia. Qué lindo sueño. Qué lindo sueño abrir nuestro corazón y sentir que ríos de agua viva recorren hacia nuestro hermano más necesitado. Que ríos de agua viva llenos de misericordia limpian las diferentes heridas que tienen ellos. Heridas muchas veces que no emanan sangre, pero sí emanan un dolor de no tener que comer,
un dolor de no tener quien los escuche, un dolor de no tener con quién conversar. Pero, ¿y cómo hacer para que este corazón se abra y que del corazón corra ríos de agua viva llenas de misericordia? La única manera que yo he encontrado es acercarnos ante el divino prisionero, acercarnos ante el Rey de Reyes, a adorarlo, a acompañarlo en esa pasión que vive mientras esté expuesto en cada santísimo. Ahí está Jesús. Esa forma blanca que la vemos en el Santísimo expuesto, yo les aseguro que no es blanca. La forma es roja. Es roja, porque es la del corazón de Jesús, que late por verte a ti y a mí de rodillas ante Él. Esa forma que ante nuestros ojos es blanca, pero en la que está Jesús con los brazos abiertos esperándonos para abrazarnos, esperándonos para consolarnos, esperándonos para llenarnos de su amor, para llenarnos de esos ríos de agua viva llenas de misericordia que solo del sacratísimo corazón de Jesús puede salir. Y si nosotros nos conectamos a Él, va a haber ese intercambio en el nuestro. Y esos ríos de agua viva van a ir limpiando tu corazón. De tal manera que cuando tú menos lo imagines, vas a tener un corazón compasivo y misericordioso, lento a la ira. No vas a ser menso, vas a ser manso. Ya no vas a caer ante cualquier provocación. Ya no te vas a irritar ante cualquier cosa que no estés de acuerdo. Y de pronto te va a causar hasta admiración. Y vas a decir, ¿y cómo? Ya no reacciono como antes. ¿Qué me pasa? No te pasa nada. Lo que pasa es que Jesús entró en ti. ¿O no recuerdas cuántas veces le dijiste, Señor, quiero tener un corazón como el tuyo? Pues bueno, tú se lo pediste, Él te lo concedió. Y si cuando llegamos ante el Santísimo a implorarle al Señor, le pedimos que este corazón putrefacto y asqueroso que tenemos todos nosotros se produzca ese trasplante en el que esté el corazón de Jesús, el corazón de María y el corazón de San José. Que se fundan esos tres corazones y se trasplanten en el corazón de cada uno de nosotros. ¡Ay, será la gloria! Bendito ese día en el que todos podamos decir, tenemos un nuevo corazón. Pero sí podemos hacerlo. Recuerden que el Señor nos dice, pedid y se os dará. Hoy olvidémonos de todo lo que necesitemos. Hoy olvidémonos de que, ay Señor, necesito esto, necesito lo de acá. No. Hoy vamos a pedir que el Señor realice un trasplante en nuestro corazón, que funda los corazones de Jesús, el de María y el de San José, y lo trasplante en el nuestro. Eso vamos a pedir, no vamos a pedir nada más. Y veremos luego los resultados. Así que, ánimo queridos amigos. Si están pasando alguna dificultad, acudan al Señor. Y si primero acuden a la confesión y luego
al Señor, perfecto. Así que, asociémonos a la pasión del Señor, como le pidió Jesús al Padre Pío y el Padre Pío nos lo pide a nosotros, para que, de la mano de María y de José, podamos llegar a nuestro Señor Jesucristo. Les pertenezco a todos ustedes. Cada uno puede decir: el Padre Pío es mío. De hecho, les aseguro que cuando el Señor me llame le diré: Señor, me quedaré en las puertas del cielo hasta ver que todos mis hijos e hijas hayan entrado. Queridos amigos, estamos llegando al final de un audio en el que juntos hemos conocido un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina.